Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Fred González desde Davenport, Florida. Señores, hoy este programa se viste de lujo. Ya aquí está mi invitado esperando en backstage. Señores, hoy la verdad que tengo un programa de lujo. Un honorazo para mí. Déjenme ir ya quitando esto por aquí para pasar con el invitado directamente. Tenemos en la mañana de hoy la visita del profesor Omar Everlendis Villanueva, right? Yes. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. Ya. Profe, quiero comenzar el programa de hoy, ya que usted sé que tiene su tiempo bastante limitado, pero espero que las preguntas que yo no son preguntas, ya le dije, como le dije, son tópicos, ¿no? Que quiero conversar con usted y como sé que su tiempo me dijo que era un poquito limitado, espero que las preguntas le llamen la atención y me dedique un poquito más de tiempo. Ya. A ver, profe, quiero comenzar. Doctor en Economía por la Universidad de La Habana en el 98, también obtuvo maestría de Economía Política Internacional del Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE de la Ciudad de México. En el 90, una licenciatura en Economía en la Universidad de La Habana. En el 84, profesor titular de la Economía de la Universidad de La Habana, exdirector del Centro de Estudio de Economía Cubana de la misma universidad. Ha sido consultor de organizaciones internacionales y nacionales. Ha realizado estudios de investigación económica y en América Latina, América del Norte, Asia, Europa. También tiene experiencias realizaciones en estudios comparativos de desarrollo económico. Ha impartido más de 300 conferencias en sedes nacionales e internacionales en otras sedes de Estados Unidos, Japón, Francia, Canadá, España, Brasil, Puerto Rico, México, República Dominicana, Venezuela, China, Malasia, Argentina, Perú, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Colombia y Noruega. Ha tenido nombramientos como profesor invitado en la Universidad de Estados Unidos, Japón y Francia. Ha participado en más de 120 eventos profesionales internacionales realizados tanto en Cuba como en el exterior. Ha realizado alrededor de 80 estudios de investigación sobre diferentes aspectos de la economía cubana y la economía internacional. Ha publicado más de 80 artículos en revistas profesionales. Ha sido coautor de varios libros publicados en Cuba y en el extranjero, entre ellos los publicados con Harvard University, Columbia University, New York University, Sorbonne University de París 3, Instituto Development Economics en Japón, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de La Habana. Profe, su currículum es algo impresionante. Muchas gracias. Es algo impresionante porque yo soy una persona que no soy tan formal. Pero ¿por qué decidí comenzar así? Antes que se vaya, la última pregunta que le voy a hacer. Yo creo que usted está preparado para contestarme una pregunta que le voy a hacer al final. Fíjese, la última pregunta que le voy a hacer antes que ya cuando usted me diga ya me tengo que ir, yo le hago esa pregunta, usted la contesta y ya no hay problema, ahí se queda todo, ¿no? Por eso es que comencé el programa dejando bien claro su currículum, porque esa pregunta, usted va a ver, va a ser una pregunta bastante interesante. Profe, quiero comenzar nuestro conversatorio con una primera valoración. En la entrevista que usted le dio a los muchachos de Cuba es mi patria, usted decía que Cuba llegaba a una crisis en una crisis, ¿no? Y que sin lugar a dudas Cuba estaba entre la espada y la pared y que ojalá que esta situación ayudara a que Cuba comenzara a comportarse como un país normal, ¿no? ¿A qué usted se refería con que comportarse
como país normal. Sí, yo hablo, primero voy a partir de un principio para no repetirlo durante más la conferencia. El bloqueo a Cuba no es embargo, es un bloqueo y lo podremos demostrar si quieren alguna de las preguntas. Afecta extraordinariamente a la economía cubana. Sin embargo, yo creo que hay muchas cosas internamente, porque para el bloqueo Cuba no tiene fuerzas para quitarlo. Eso es el gobierno de Estados Unidos, tiene toda la fuerza del mundo para mantenerlo durante 62 años. Cuba lo ha criticado en todos los organismos financieros internacionales, hacen caso omiso de eso, pero sí hay cosas internas que sí se pueden aplicar y para ser un país normal, por ejemplo, Cuba tenía, y ya lo está haciendo, utilizar todas las fuerzas productivas existentes del país y no la utilizaba, es decir, había un cierto rechazo a la palabra que todavía no aparece muy claramente en la prensa oficial, que es la palabra privado, porque asociaban al privado con el capitalismo y eso es una gran discusión, asociaban el mercado con el capitalismo y eso es otra gran discusión. Es decir, en Cuba existe una gran potencialidad. Yo no te digo que el país pase a ser totalmente las empresas privadas. Yo creo que el país tiene que pasar a empresas públicas. Ya no tiene que ser necesariamente estatales, pueden ser empresas públicas. Pero bueno, yo creo que hay áreas donde el Estado tiene que tener una presencia y yo no estaría en contra que no la tenga, como la producción de energía eléctrica, producción de cemento, las grandes cosas. Pero yo lo que sí no he visto nunca al Estado, ¿por qué tiene que estar en la gastronomía? Para ponerte un ejemplo, para ser claro y preciso, claro, ¿por qué el Estado tiene que estar en la producción de plástico, de hacer un vaso plástico, determinadas cosas? El Estado tiene mecanismos para controlar esas actividades y son los llamados impuestos. O sea, el Estado no ha utilizado nunca los mecanismos indirectos. Piensa que tener control de la sociedad es teniendo mecanismos directos. Eso va a ponerte un ejemplo. Es decir, yo me refería a lo siguiente. Una vez que un producto llega al malecón después de haber sufrido todas las dificultades para llegar al país por el cruel bloqueo que amenaza a Cuba, pero a partir de ahí tú tienes que ser eficiente, tú tienes que darle el resultado que es, y lo que no puede ser es que se despilfarre el combustible, que el campesino produzca mango y no se le recoja porque no hay camiones para recogerlo. Son toda una serie de ramas de la economía que yo creo que el Estado tenía que pasar a ser un país normal en ese sentido, ¿no? No, tú fíjate que yo no me refiero a que deje de ser socialista ni el capitalismo. Yo creo que el país ha logrado muchos resultados con su modelo en los aspectos sociales que deberían mantenerse y deberían mejorarse algunos con mayor calidad. Pero yo me refiero al área económica, a la asignatura suspensa, a la asignatura pendiente, y en la cual siempre ha habido reticencia a aceptar que haya otra forma de propiedad en la misma. Y entonces yo digo, si en el año 2011 ideológicamente y políticamente se refrendó el papel que podía tener la pequeña y mediana empresa, toda una serie de actividades, ¿por qué estamos en 2020 todavía discutiendo y debatiendo de que es necesario? No, es necesario desde siempre, pero en el 2011, después de grandes discusiones, se aprobaron y en el 2016 se volvieron a refrendar en el próximo congreso, el último congreso del partido. Entonces, por eso yo te diría, te decía, ¿no? Que el país tiene que pasar a una mayor normalidad. Sí. Vuelvo a insistir, con las condiciones de presión externa que tiene, con los problemas de deuda, ahora con el COVID que afecta al mundo entero, pero Cuba es parte del mundo también, las dificultades para conseguir un barco, para transportar alguna mercancía, es compleja porque los países también están medio que paralizados. Entonces, hay una situación que ha llevado de una u otra forma a acelerar cada una de las medidas. Y en eso yo parto el tema del dólar. No es que Cuba haya querido aceptar el dólar como la moneda que circula, es que el dólar es una moneda convertible y es la moneda que más llega a Cuba. Y llega a Cuba porque la mayor parte de las remesas que llegan a Cuba son dólares. Y llegan las remesas porque la mayor parte de la población cubana donde está es en Estados Unidos. En España hay un porcentaje importante, en otros países, pero donde hay 1,5 millones de cubanos en Estados Unidos y donde hubo una relación siempre con el dólar importante, no puede ser euro. Entonces, sí, claro. Yo creo que esas medidas, si tú te pones a discutir todas las aristas, sí, lleva desigualdad. ¿Por qué? Porque no todo el mundo gana en esa moneda, es decir, nadie gana en esa moneda, pero tú ibas a desechar unos dólares que estaban en el país que no parece que eran pequeños. Y te voy a poner el ejemplo, desde marzo no entra ningún avión a Cuba. Es decir, no hay turismo, no hay entrada, y hoy todavía las colas para comprar productos en dólares son grandes. ¿Y de dónde estaban esos dólares?
estaban bajo los colchones, estaban en cualquier lugar que tú quieras, pero estaban, y quiere decir que el Estado de una forma pragmática, digo, bueno, si están, vamos a cogerlo, porque bueno, está claro que el CUC ya no es una moneda convertible, y no le interesa tanto vender en CUC, que es lo mismo que venderlo en CUP, y de ahí vuelvo hablando descabelladamente muchas cosas a la vez. Deja ya el CUP, quítate el CUC, si en un final tienes que abastecer al otro mercado con esos dólares, entonces, ¿por qué llevar unas cosas para un CUC y otras para el CUP? Todo el CUP y deja la cartilla de racionamiento hasta que la puedas quitar, que había que quitarla hace mucho tiempo, pero ahora es imposible. Ahora estamos claros que un problema de sobrevivencia no, la población tiempo de crisis no puede. Claro, una cuota mínima. Sí. Profe, pero esa es una medida universalista que es desigual en sí misma también, porque tú le estás dando a todas las personas lo mismo y hay quien no ese que hace cola en divisa, ya, ¿por qué tienes que darle lo mismo que le das a un viejito que no tiene divisa ni puede hacer cola? Entonces, claro, las medidas tienen que ir más a la normalidad. Sí, ya entiendo. Eso yo me refería. No, sí, claro, entiendo el punto perfectamente y sí, hay cosas en el sistema internacional que no están no en las manos del gobierno cubano, pero internamente, usted se refería a que internamente se hagan las cosas de mejor manera. Profe, el profesor Antonio Romero, en una entrevista que le hizo a la televisión cubana, él decía que hay un hum ahí, no sé si qué será, parece que su micrófono, cuando usted no habla, tiende a hacer ruido. Tiene que... No. Bueno, sí, cuando yo le esté haciendo la pregunta, si lo puede quitar sería mejor, porque el problema es que cuando ese tipo de micrófono que usted está usando, cuando usted no habla, tiende a buscar el sonido, ¿no? Y entonces crea ruido. Así que sería una buena idea quitarlo cuando usted no está hablando. Como le decía, profe, el profesor Antonio Romero, en una entrevista que hizo en la televisión cubana, él decía que uno de los grandes problemas que tiene Cuba es la inserción del país en el sistema internacional de finanzas, comercio, mercado de futuro, Banco Mundial, y que obligatoriamente teníamos que pasar por los cambios estructurales internos para poder lograr esa inserción de Cuba dentro del sistema internacional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted a Cuba en un sistema internacional donde Cuba nunca ha pertenecido a nada, nunca ha cumplido ninguna regla del sistema internacional de finanzas o de comercio? ¿Cuál es su valoración acerca de ese tema? Mira, es una pregunta bastante larga. Yo creo que te voy a mencionar sobre el Grandes Link. Cuba estuvo hasta el año 1990 una garantía con los países socialistas, especialmente con la URSS, que le permitió no tener que hacer esfuerzos extraordinarios para insertarse en ese mundo internacional, porque tenía capitales, tenía y todo nivel de importación de bienes, tenía toda una serie de garantías. Después del año 90, cuando la desarticulación de los países socialistas, Cuba tiene que pasar a tomar variables que estuvo en contra siempre de tomarla. Ponerte un ejemplo, turismo internacional. O sea, Cuba no quería turismo internacional, estaba de espalda al mundo. De hecho, ante los 90 no venían turistas a Cuba, pero era la única variable que podías hacerlo de forma rápida y darte recursos. Es decir, tenías el sol en la playa y tenías lugares donde construir hoteles. Entonces, de una forma muy pragmática dijimos, bueno, esto es lo que queda, porque no tenías con qué unirte a otros países. Segundo lugar, no tenías combustible. No tenías combustible y entonces se empezó en un proceso de decir, y si tenemos algo de combustible interno, ¿por qué no tratamos de aprovecharlo? No teníamos tecnología. Y ahí aparecen empresas, podríamos decir, no hostiles a Cuba, como los canadienses, que dijeron, podemos hacer empresas mixtas. Y ahí el segundo eslogan, se pasó a la inversión extranjera, algo que tampoco se quería, porque los capitales externos se llevan la plusvalía de los países, etcétera, toda la teoría socialista que hay detrás de eso, el cual, por eso yo hice mi doctorado en el papel de la inversión extranjera en los países en desarrollo. O sea, y lo demostré que realmente la inversión llegó a China, ya llega
a Vietnam y no ha conspirado contra el país, al contrario, ha beneficiado con acceso de tecnología, capital, etc. Y ahí volvió entonces a esa otra variable. Tercer mito que se rompió rápidamente y fue apretado por la crisis. Vamos a circular el dólar. El dólar era penado en este país. Y entonces fueron toda una serie de cosas por la propia circunstancia que estaba dando. Si teníamos familiares en el exterior que podrían contribuir a su familia beneficiándose a través de las remesas, pero cómo va a estar prohibido. Entonces despenalizamos el dólar. Pero ahí se dijo, bueno, si se despenaliza el dólar, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que crear tiendas para eso. Y una medida fue llevando a la otra. Ahora, yo creo que se cometieron errores. Primero, este era un país agrario que producía azúcar. Durante 500 años sabía producir azúcar. Y yo me pregunto, ¿y por qué dejar de producir azúcar? Entonces se tomó una decisión en un momento de no vamos a seguir dependiendo del azúcar. Sin embargo, cuando Cuba se empezó a cerrar la mitad de sus centrales azucareros, Brasil abría más centrales azucareros. Entonces, sí, señor, no seguimos las tendencias internacionales. Pero Brasil tenía una tecnología mixta. Cuando los precios del azúcar eran bajos, producía alcohol y viceversa. Y en eso teníamos que nosotros haber invertido, en lograr y hacer inversiones que hicieran más fluido esos centrales. O si no producíamos azúcar, pero utilizamos el bagazo que hacer una fábrica de muebles. Entonces, ahí faltó realmente pensamiento de largo plazo. En el corto plazo, sí, los precios eran altos, eran bajos, los precios del azúcar eran bajos y el costo era muy alto. Era irrentable producir azúcar. Sí, pero azúcar. El central azucarero no solo produce azúcar, produce mieles para hacer alcohol, produce bagazo para producir energía eléctrica. Entonces, son todas esas cosas que hoy se están rectificando. Hoy se están haciendo bioeléctricas para producir energía eléctrica en base al bagazo, etc. Y apareció la posibilidad de exportar médicos. Y ahí yo creo que fue media parálisis de la reforma. Es decir, la posibilidad de lograr exportar médicos a Venezuela específicamente permitió llegar recursos a Cuba, tipo petróleo, que no había ya que pagarlo porque ya se compensaba con los servicios que se daban ahí. Y en ese año 2003-2004 fue donde empezó a medio que a paralizarse de nuevo el camino que llevaba a la reforma. Yo no voy a mencionar culpables, yo voy a decir lo que pasó en la economía. Y entonces, ahí son cosas que podríamos haber estado en una inserción internacional basada en el azúcar. Está bien, China era capaz de comprarle a Cuba todo el azúcar que Cuba produjera. No teníamos azúcar. Y en los 3 años de mayor producción, de mayor crisis económica, 92, 93, 94, donde el PIB cayó a 35%, Cuba llegó a tener cifras de 8 millones. Hoy la producción de azúcar no pasa de 1,5 millones. Y con eso podríamos insertarnos en el mundo. Entonces, yo creo que Cuba tiene que pensar que no solo con servicios, turismo es importante, yo creo que sí, porque tienes un recurso ahí, pero Cuba tiene que pensar en darle un mayor peso a la industria como lo tuvo en el pasado. Cuba llegó a hacer para los países socialistas teclados alfanuméricos y llegó a tener una mini computadora primero que muchos países del mundo. La SIC 201B fue una mini computadora que funcionó perfectamente y todo ese mundo de investigaciones se cambió. Lo único que sí sobresalió en ese periodo, y tenemos que ser justos al decirlo, es el mundo de la biotecnología. Ahí se empezó a avanzar en los 90 con fuerza y realmente hoy tenemos los resultados que han llegado a que Cuba ya pueda competir con tratar de ver si va a ser una vacuna contra la COVID. Y eso se debe a que tiene una capacidad instalada, inversiones hechas durante un tiempo. Pero es que hoy el mundo no es un producto. Tú no te puedes insertar en el mundo con un producto. La inserción mundial es un pedacito por aquí, es turismo, es azúcar, es biotecnología, es otro tipo de producciones, producciones agrícolas. Pues, ¿cómo se da el caso? Que vuelvo otra vez la inserción internacional. ¿Cómo Cuba le compra a un privado vietnamita? Pero Cuba le compra el arroz a un privado vietnamita y no le paga al privado nacional la mitad, aunque sea de lo que paga un privado extranjero. Entonces, son cosas que hay que cambiar para realmente Cuba tener una inserción internacional importante. Yo descarto el hecho de que Cuba no puede pertenecer a organismos financieros internacionales por ahora hasta que no resuelva el conflicto con Estados Unidos. Porque realmente la presencia en los organismos financieros de Estados Unidos es grande. Y Cuba no puede pertenecer al fondo ni al banco, aunque quiera. Es la única bandera que no debe.
pero profe, un momento, déjeme entonces son preguntarle temas algo. que, pero existen otros países como la Comunidad Andina de Fomento que puedes participar en ese, ¿sí? Sí, parece que tenemos un delay ¿Sí, ahí, ¿no? Sí, no, profe, lo que yo le quería preguntar, porque usted dice, para pertenecer a las instituciones internacionales, Cuba tiene que resolver el diferendo con Estados Unidos, pero ¿usted no cree que el diferendo con Estados Unidos también se resuelve adoptando una estructura interna adecuada que permita y esto puede ser de aquí se puede salir con varias preguntas, ¿no? Pero bueno, yo por aquí está el bloqueo, por aquí está la función del gobierno, ¿no? De como actuante en la economía, porque, por ejemplo, yo le diría que mi visión es que la estructura interna que tiene Cuba no le permite pertenecer al sistema internacional. Yo pienso que la debe cambiar primero, ¿no? Para entonces después crear una estructura donde los inversionistas, donde todas las fuerzas internas económicas, comerciales, puedan desarrollarse de una mejor manera, porque la función del gobierno evidentemente tiene que ir reduciéndose. En los estudios que usted ha realizado a nivel Cuba, se ha podido analizar o determinar cuál sería un % adecuado de qué puede controlar el gobierno, quizás no como dueño, sino también como inversionista, porque muchos países en el mundo, los gobiernos no son dueños de nada, sino que son un inversionista más dentro del sistema. Se han hecho algunos estudios en Cuba y usted ha participado en algunos donde se pueda decir o analizar cuál sería un %, por decirlo adecuado. ¿Se ha valorado esa cifra? Mira, primero vamos a ubicarnos en Cuba, por eso que hay distorsiones en las comunicaciones. Yo lo estoy haciendo por datos móviles, es la única posibilidad que yo tengo de dar esta conferencia aquí desde mi casa. Mira, sí, no estudios se hay preocupe, muchos. Un por ciento es muy difícil de darlo ni decirlo, pero sí te he dicho, te puedo decir que hay países que partieron de puntos similares a Cuba, como Vietnam, como China, y hoy el porcentaje de propiedad privada es más o menos más del 60% de la economía, del aporte del Producto Interno Bruto lo hacen ya empresas privadas. Yo te diría que Cuba está en un territorio virgen todavía. El porcentaje que aporta ese sector privado que es y cooperativo no sobrepasa el 15% del aporte del PIB. Es decir, es largo el camino todavía a avanzar. Lo que sí te puedo decir que hay ramas de la economía que el Estado no tenía que tener presencia, y entre eso te estoy hablando todo lo que es restaurante, gastronomía, reparación de automóviles, talleres, industrias ligeras, confecciones. Hay todo un área que el Estado debe soltarla y no pensar que si es un % más, el % que dé al final, si hay una relación lógica, yo creo que está bien. Yo lo que sí creo que el Estado no puede ser director del Ministerio de Agricultura, o sea, ser el dueño del Ministerio de Agricultura y a la vez haber tenido empresas agrícolas. Ya eso se quitó. Pero por otro lado, tampoco puede entonces hacer centralmente el precio que le va a pagar a un campesino de un producto determinado. Y eso es algo que hay que eliminarlo. Hay que eliminar el monopolio estatal que existe sobre la producción agrícola, eliminar acopio, y si no eliminar acopio, dejar que hayan 4 o 5 formas que participen en ese acopio, que sean privados, sean cooperativos. Es decir, yo creo que Cuba tiene que hacer una transformación general si quiere lograr resolver esas deformaciones estructurales que tiene, que no son coyunturales. O sea, el COVID lo que vino es a complicar el asunto. Pero si nos ubicamos en 2019, esto mismo que estoy diciendo yo, habría que haberlo hecho. Porque el país no crece. El país creció en el 2019 0.5%. Bueno, llegó la COVID, ahora va a decrecer menos 8%. Pero este país tiene que aspirar a crecer no menos de un 5% anual durante un periodo largo. Vietnam ha crecido al 7, al 8, al 9% durante casi 30 años. Si realmente se quiere lograr una transformación del país, las tasas de crecimiento tienen que estar superiores al 5%. Y para que estén superiores al 5%, tienen que haber inversiones.
No puede ser que se invierta solo el 10% del Producto Interno Bruto. O sea, el país tiene que invertir por encima de un 30%. Sí, exacto. Ahí yo tengo una pregunta con ese particular, profe. La oferta Sí, y demanda. Oferta y demanda, que es la ley fundamental en la que se basa la creación del mercado libre, por llamarlo de alguna manera. En Cuba, la oferta natural del sistema es el gobierno cubano, ¿no? sí. Y básicamente lo que estamos analizando aquí es que esa oferta natural es Muy por el dueño del debajo de la capital muy por debajo de la demanda. de la demanda. Sí, pero déjeme terminar no sé si el profe profe, ¿usted me escucha? Creo que se frizó. Ah, creo que ya volvió. ¿Me escucha, profe? Sí, yo te escucho, pero medio que cortado, sí. Sí, sí. Mira, ¿por qué no esperar aquí a ver si no está dando y dejamos venir Sí, el sí, micrófono para pasar sí, quite la esta cámara prueba? A para ver. ver si mejora la. Sí, está muy bien. A ver si quitando la cámara mejora la conexión. Ok, a ver, ¿me escucha mejor ahora, profe? Sí, se dañó la conexión. No, no le escucho nada. Sí, esperemos, señores, esperemos que el profesor Berlendi se pueda conectar nuevamente. Estamos conversando con el profesor máster en economía cubana, exdirector del Centro de Estudios de Economía Cubana, eh, Omar Everlendis Villanueva. Vamos a ver si mejoramos la conexión con el profesor. Vamos a ver. A ver. Tenemos problema de conexión con el profesor Villanueva. Bueno, esperemos a ver si el profesor se puede conectar nuevamente. Vamos a ver. Sí, tenemos problema de conexión ahí, profe. Estábamos de lo más bien y se dañó. Qué lástima. Bueno, en lo que el profesor se conecta, vamos a ver si mejora la conexión. Vamos a leer algunos comentarios. Bueno, saludar a los que están conectados, señores. Por aquí veo a Liber Barrueta, Marcelo Cortana Álvarez. Saludo a todo el mundo que está conectado. Política Seria. Francisco Paz. ¿Por qué dice Cuba para referirse a los errores del gobierno? Claro, señores, por supuesto. Estamos claros de los idiomas que hay que hablar y además que no podemos pensar que todo el mundo piensa igual que nosotros. Hay, más allá de la realidad económica, está la realidad política que tenemos que tratar de ser un poquito, hay que entender, ¿no? La realidad personal de cada cual para poder abordar ciertos temas cuando usted vive en Cuba o no vive en Cuba. Punta Maicí, la dictadura tiene que respetar al cuentapropista, no puede decomisar a cada rato si esos mismos productos lo necesita el pueblo.
Rodrigo Fernández, si no pagan, ¿quién va a cortar caña? Bueno, precisamente lo que estamos analizando es los errores, los diferentes problemas estructurales que tiene el país. Una lástima que el profe se le cayó la conexión. Ojalá que pueda mejorar eso para poder continuar. Eh, son pocas las ocasiones que uno puede tener un académico de tan alto nivel, un honorazo para mí. Así que esperemos que podamos tener al profesor nuevamente con nosotros y poder continuar con este conversatorio sobre la economía cubana. Me enerva la sangre lo mal que estamos en pensamiento cívico. Liber Barreta. Sí, Liber, evidentemente. No, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Rodrigo Fernández, Canel lo dijo claro, más centralización. No. Eso no fue lo que dijo Canel. ¿Cuándo dijo Canel eso? Porque no es ni siquiera lo que se está haciendo actualmente. Más centralización es imposible. Rolando Marrero, saludos. Fred, saludos. Ya estoy. Oscar Bernardo Belli, ya estoy aquí. Perfecto. Vamos a ver ahora en esta ocasión si el profe mejora si la comunicación mejora con el profe. A ver, profe, ¿me escucha? Parece que continúan los problemas de comunicación con el profesor Berlendis. Bueno, mientras que el profesor se va conectando, veamos otros comentarios. Dice Punta Maicí, Fred, ¿usted cree que Cuba respeta las inversiones del cuentapropista? Bueno, señores, es más que evidente que el sistema cubano está cambiando, se están haciendo nuevas regulaciones, estructura, y hay que esperar, hay que ver. Basado en el sistema anterior, Punta Maicí, no se respetaban nunca, porque no existía, yo lo adjudico a que si usted no tiene una estructura correcta, no puede pretender de que las cosas funcionen bien, ¿no? Pero sí, hay muchos problemas con eso. Pero analizando el nuevo paquete de medidas, Punta Maicí, yo pienso que muy bien se puede lograr un espectrum donde se respete más las inversiones, porque el profesor mencionaba algo interesante, que era que en Cuba el nivel de inversión es solamente el 10% del Producto Interno Bruto, y eso realmente, señores, es bastante bajo, ¿no? Yo he dicho varias veces que para que un país se pueda considerar, y eso estamos hablando, inversión del Producto Interno Bruto, pero recuerden que en el sistema cubano el gobierno es el principal actuante comercial. Por lo tanto, estamos hablando de inversión del Estado, ¿no? Del gobierno como tal, y eso es muy poco, muy bajo, ¿no? Esperemos a ver si el profesor Everlendi puede mejorar la comunicación, sería una lástima. Si no, entonces yo hablaré con él, ver de qué forma podemos lograr una mejor comunicación para poder hacer este conversatorio, ¿no? Y si no, entonces ahí vemos cómo podemos arreglar la situación, a ver si se puede hacer en otra ocasión, o de lo contrario lo haría grabado, ¿no? Cuando se pueda, y lo adicionaría al programa, o haríamos un programa alternativo, porque evidentemente la comunicación nos está jugando en nuestra contra en la mañana de hoy.
Yo pensé que por ser de mañana iba a estar un poquito mejor la cosa, pero no, parece que no. Punta Maicí, Fred, problema que para producir en Cuba hay que robarle a la dictadura. Sí, claro, en las circunstancias actuales sí, yo entiendo eso. Pero señores, las circunstancias actuales no tienen por qué ser las circunstancias de mañana. Y lo más importante que hay que tomar en cuenta aquí y valorar es que el gobierno cubano ha entendido, como decía el profesor Villanueva, Everlendi Villanueva, que Cuba llega a una crisis ya desde una crisis, ¿no? Y el gobierno ha reconocido que están entre la espada y la pared. Hay muchos problemas estructurales que Cuba tiene que ajustar. El gobierno cubano tiene que ajustar. Y yo no veo ninguna razón del por qué una vez que se empiecen a implementar este tipo de cambios, ¿no? Se tenga que retroceder. Se tenga que retroceder. Una lástima que el profesor Villanueva tenga problemas de comunicación, señores. Una lástima. Confiar en el gobierno cubano es pecar de ingenuo. José Manuel Daí Aranda. ¿Cuál gobierno? El de ayer, el del otro día, el actual, el de mañana, el de pasado mañana, el del mes que viene. Por ejemplo, que en el Congreso del partido, su pregunta no deja de tener razón, pero tiene que ser, es como, su pregunta, José Manuel, es como condenar a Cuba a lo peor de la historia, ¿ok? Y que no haya solución posible en el corto ni mediano plazo, y mucho menos en el largo plazo. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, algunas preguntas dicen, en el fondo es el mismo gobierno. No, no es el mismo gobierno. La Cuba de Fidel Castro no es la misma de Raúl, no es la misma de Canel, no es la misma que hay actualmente bajo una crisis, no es la misma que va a venir después de toda una serie de implementaciones de medidas obligatorias que se tienen que tener. Vamos a ver esta vez. Profe, ya mejoramos la comunicación. Vamos a ver, deja que se pongan los audífonos. Sí, ya. No, lo apagué y todo. Es que Cuba por eso no puede estar mucho tiempo. Después que ya llevas mucho tiempo ya se empieza a congelar y eso. Bueno, está bien. Nos quedamos en la parte de la estructura, ¿no? Desde el punto de vista de oferta-demanda, la oferta del gobierno cubano, la oferta natural del sistema en Cuba es el gobierno. Yo quiero darle una valoración rápida, pero no quiero pararme ahí para que no se vuelva a trancar esto. El problema es que usted no puede tener un sistema donde el dueño del capital es el dueño de las empresas, es el que paga salario, es el dueño de las tiendas, es el que le pone los precios a los productos y el trabajador es el consumidor. Entonces eso crea distorsiones económicas horribles, ¿no? Y realmente el sistema cubano, profe, no existe en ninguna otra parte del mundo. La estructura cubana, yo creo que ya en estos momentos podemos decir que somos únicos. En algún momento nos parecíamos mucho a los países socialistas. No, como decirte de otra forma, nosotros llegamos a ser más papistas que papas, llegamos a tener más nivel de centralización de la economía que aquellos propios países que habían creado el modelo. En Cuba hay una serie de factores, desde la forma de gobierno, desde la hipercentralización, muchas de estas cosas tienen su lógica realmente en que es un país agredido, es un país bloqueado por Estados Unidos, que no deja de todos los días hacer algo, aunque no tenga tanto efecto, porque ese último sanción a Cuba, de que no pueden venir a Cuba vuelos privados, charters privados, eso es risible, porque ¿cuántos charters privados llegan a Cuba? Uno al año. Entonces te desgastas en tratar de estar molestando constantemente. Y yo creo que es un elemento importante en cualquier análisis que se haga de Cuba. Yo coincido que Cuba es un país, por eso te decía que tiene que volver a la normalidad, pero Cuba pudiera estar en otra normalidad si realmente no hubiera la presión de parte de Estados Unidos, porque por eso te decía, vamos a recoger los dólares que están en manos de la circulación para tener tiendas en divisas. Por lo tanto, las remesas podrían llegar para comprarse en esas tiendas en divisas, y de pronto sanciona
al banco que surge de intermediario entre la gente que remesa y Cuba, que es el Crédito Mutual de Francia. Entonces, volvimos otra vez a quedarnos sin esa suministro. Es decir, hay una persecución de los activos financieros de Cuba, que eso a nadie le cabe duda. Cualquier banco internacional que la palabra transacción diga Cuba por alguna forma, es confiscada. Entonces, tampoco le puedes pedir a Cuba que sea un país totalmente diferente. Entonces, como que te decía, hay de todo en esa mesa, desde causas externas, causas internas, pero para tú presionarle a alguien que mejore por aquí, que yo creo que tiene que hacerlo, estoy a favor de que tiene que hacerlo, tiene que liberalizar el país, tiene que quedarse la hipercentralización, pero por otro lado no ve forma de que se le quite presión de aquí, de arriba, porque nosotros teníamos un suministro estable de petróleo de Venezuela y ahora en Cuba hay unas restricciones para el consumo de energía eléctrica que se mide diariamente ese consumo, porque hay problemas con traer el combustible que tenemos en Venezuela. ¿Por qué te digo que tenemos? Porque nosotros ya pagamos ese petróleo, porque al tener los médicos allí no hay de haberlos sacado, están generando ingresos. Entonces, es bastante complejo, no es tan fácil ver a Cuba. Yo entiendo, profe, que es complejo, yo entiendo que es complejo. Permítame una pregunta, profe. Ahora, es verdad que hay miles que basado en esa complejidad se esconden también ineficiencias. Entonces, todo te lo achacan muchos de los dirigentes, la forma que hablan, como que todo es externo. Y entonces ahí es donde se traba la cosa. Sí, cómo no. Profe, una pregunta. Dígame. ¿En qué país del mundo es el gobierno el que va al mercado internacional, el que busca los financiamientos? ¿En qué país del mundo existe eso? Porque yo que he estudiado bastante los mercados internacionales, en ningún país del mundo el gobierno. Aquí en Cuba hay un monopolio. Aquí en Cuba hay un monopolio estatal del comercio exterior. Así, clarito. Pero entonces, y aunque sea abierto, que ahora el privado pueda importar y exportar, tiene que hacerlo a través de esas empresas estatales. Sí, pero profe, una pregunta. No, yo creo que hay que eliminar eso. Vaya, sí, exacto. Yo pienso también que hay que eliminarlo y yo pienso que esas son las partes de la parte estructural que yo estoy visualizando, que hasta que no se resuelva no va a haber una inserción de Cuba dentro. No va a haber primero la resolución de un diferendo entre Cuba y Estados Unidos y como consecuencia la inserción del país dentro del sistema internacional. Yo pienso que los problemas estructurales dentro de Cuba son muy profundos y van de la mano también para que el país se pueda insertar en el mundo, ¿no? En el sistema financiero. Yo pienso que por ahí las cosas están claras. Yo pienso que el gobierno cubano está claro, lo que no quiere es soltar el poder político, ¿no? Que desgraciadamente nos frena mucho, ¿no? Pero como usted decía, la economía es una asignatura donde estamos muy mal. Profe, vamos a pasar a otro punto porque no hace falta estar de tanto tiempo. En el 1997, no me acuerdo el mes, se crea el Banco Central Cubano y Cuba adopta la expansión monetaria como sistema monetario, como política monetaria, tiene la expansión monetaria. Yo he analizado los datos de Cuba, en todo lo que tiene que ver con el circulante, y lo que me llama la atención es que el circulante en Cuba se multiplicó, se duplicó y creo que ya va hasta triplicado en muy poco tiempo, sobre todo del 2008. Te voy a dar un dato. La liquidez en manos de la población es el 59% del PIB. Es decir, las cuentas más grandes de Cuba nunca han disminuido. Siempre van creciendo. Y no son los asalariados que están en esa liquidez. ¿Por qué? Porque el asalariado no le alcanza, el salario es tan bajo que no le alcanza para comer. Sin embargo, esa era mi pregunta. Más las cuentas en manos de particulares. Esa era mi pregunta. Entonces, ahí hay que darle un uso a ese dinero. Tienes un dinero estancado que podrías decirle a esas cuentas que ya tú sabes que son en manos particulares, mira, vamos a comprar bonos del país, como ya se quiere intentar hacer. Voy a darle una tasa de interés más alta para que en 3 años no me lo utilice y cojo esa masa monetaria y puedo a lo mejor hasta pagar más salario. Exacto.
sobre todo allá iba, profe. ¿Por qué? Porque sé que una masa monetaria en 3 años no. Hay que yo sé a dónde tú vas a que hay que crear mecanismos financieros que están establecidos. Si es verdad que no tienes dinero porque hay un déficit fiscal, pero tienes una masa en banco, en manos de particulares que no estás haciendo nada con ella, ni lo utilizas para inversiones. Entonces, puedes coger esa masa, prestársela a alguien que no tenga dinero para que monte un negocio y después me está generando él mismo más impuestos. O sea, es la normalidad que yo estoy diciendo desde el principio. Tienes que lograr utilizar los instrumentos que han llevado al desarrollo de algunos países, igual porque te diga Vietnam, porque es más cerca. Yo no me voy a comparar con Noruega, ojalá yo sea noruego, ser de Dinamarca, donde tienen un sistema social mejor que el cubano, puedo decirlo, que llega a todo el mundo y sin embargo tiene una economía fuerte y cada vez más fuerte. No, yo me estoy comparando con aquellos que partieron más o menos de un periodo inicial, igual que Cuba, como los vietnamitas, que tuvieron Estados Unidos de enemigos, etcétera, etcétera. Y hoy podemos decir que avanzan más rápido hacia el desarrollo que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos estancado de todos los elementos, mucho peso político en algunas decisiones. Pero bueno, no te voy a decir ya lo que te dije, el bloqueo, etcétera, pero eso también presiona. Pero esto de utilizar mecanismos financieros, bancarios, de estímulo a la producción, puede funcionar perfectamente. Pueden funcionar y el crédito tiene que jugar un papel importante. Cuando tú analizas el capital de todos los que han tenido pequeños negocios, ninguno ha sido con préstamos bancarios. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no utilizar esa variante? ¿Por qué no? Además, los montos, vuelvo otra vez que a un tema que no hemos hablado de dualidad monetaria, porque el Estado dice que se puede prestar hasta 100.000 pesos. Mire, señores, 100.000 pesos no es dinero para un negocio. $4.000 no forma un negocio. Un negocio se forma por lo menos con 15.000, 20.000, pero además tiene que garantizarle el mercado de insumos. Volvemos a la pregunta de ahorita. ¿Por qué tiene que ser el Estado el que traiga los insumos? ¿Por qué en particular no llama a una empresa extranjera de México para salir de Estados Unidos y le dice, ponme aquí un contenedor de harina de eso para hacer una fábrica de pizza? Un restaurante. No, entonces ahí hay cosas que el Estado tiene que quitarla del camino. Si no la quita, veremos que pasa el COVID y no vamos a crecer si no realmente se hacen las cosas como se tienen que hacer. Claro, así es, así es. Profe, usted mencionó el mercado de deuda, ¿no? Ya se está hablando de vender bonos de deuda soberana. Yo hace como cuando la Constitución, ¿no? En el 2019, previo a la Constitución, donde hubieron bastantes debates públicos, tanto dentro como fuera de Cuba, se habló, porque la Constitución cubana dice que es prohibida la acumulación de capital, ¿no? Y entonces, uno de los análisis que yo hice en aquella época era que en Cuba no se podía permitir la acumulación de capitales porque no se tenía el recurso financiero para poder canalizar esa acumulación, porque de lo contrario sucedería lo que usted acaba de explicar. La gente pone el dinero en una cuenta ahí, eso es una masa monetaria que se va acumulando. Imagínese usted, la expansión monetaria sería una hiperinflación, tendríamos, como quien dice, si no tenemos la canalización de esa masa monetaria. La venta de bonos soberanos vendría a ser la estructura correcta para poder completar el ciclo del dinero, ¿no? De cómo sube al Banco Central, baja, se paga salario, se consume, vuelve y sube, ¿ve? Y ese sería el círculo, ¿no? El círculo. Sí, claro. La Constitución cubana tiene que cambiar para poder permitir la acumulación de capitales, porque en economía tú tienes que cerrarlo todo. Si tú dejas una brecha, exactamente. Dígame. Sí, una de las primeras cosas que tiene la Constitución, que dijo una frase que hay que aclararla, es: no habrá concentración de la riqueza. Pero bueno, ¿qué es riqueza en Cuba? Lo primero que tú tienes que identificar, ¿a qué tú le llamas riqueza? Bueno, si es tener 100 aviones, está bien. Pero tú tienes que poner un número, dar un dato, dar una idea, qué por ciento, porque si no, tú ahora has abierto la economía, pero si no me has clarificado, esa es la Constitución, cuando yo tenga 3 negocios y esté fortalecido y ya empiece a mejorar mi nivel de vida, me vas a decir, no, ya tú concentraste riqueza, te voy a quitar 2. Entonces, eso hay que clarificarlo, yo creo que sí. Hay cosas ahí que tiene que clarificarlo.
hay cosas que están puestas desde el punto de vista político e ideológico, pero en economía eso no funciona. Aunque tenga el mayor interés y haga las mayores posibilidades y des que le van a garantizar sus inversiones, no se invierte. Claro, claro. Profe, liberalismo económico como teoría social. El privado, el liberalismo como teoría dice, o es la creencia de que las personas podemos hacerlo mejor que cualquier gobierno. Liberar las fuerzas productivas no es lo mismo. ¿Por qué cambiarle el nombre? No sé si No, yo te diría que no. El liberalismo es quitarle el peso a la economía de todas las instituciones. Y yo creo que no conozco ningún modelo que sea liberal todo el mundo y que todo el mundo funcione. Eso es en teoría, en la práctica, eso no es así. Cuando yo te digo liberar la fuerza productiva, me estoy refiriendo en el caso de Cuba específicamente, porque ya tú no puedes liberar la fuerza productiva en Estados Unidos. Cualquiera hace un negocio, cualquiera propone, lo único que tiene que tener dinero. En el caso de Cuba, el liberar la fuerza productiva pasa por quitarle las restricciones que has tenido siempre de no permitir el peso el peso cada vez más creciente del sector privado en la economía. Es decir, si yo tengo un taller que me van 10 carros a reparar, pero de pronto tengo 20 carros para repararlo, le tengo que decir a los otros 10, no, no te lo puedo arreglar por... Qué lástima que la conexión ya le está fallando nuevamente al profe. Bueno, hemos tenido unos problemas técnicos de comunicación. Un restaurante privado en Cuba, tú le estás dando todavía hoy, trabajador por cuenta propia. Y ese es un empresario. Sí. Lo estoy perdiendo, profe. Lo estoy perdiendo nuevamente. Está teniendo problemas de comunicación nuevamente. Sí, ¿me escucha? Ya. Mira, vamos a tener que hacer esto. Parece que ya después de 15 o 20 minutos ya vuelven otra vez los temas de transmisión. El sábado es un mal día aquí en La Habana, pues como todo el mundo está en las casas, todo el mundo se está comunicando. Probaremos en otro momento otro tipo de preguntas, o sea, una o dos preguntas por programa, así, para ver si... Está muy bien, no hay problema. Aquí yo me adapto a las circunstancias, no hay ningún problema. Entonces, no sé, la comunicación yo creo que no nos va a permitir seguir avanzando. Me encantaría volver a hablar Entonces, con usted. en otro momento... Ya. Dígame. Seguimos en otro momento y